La emisión de LAM, conducido por Ángel de Brito en América TV, fue testigo de un momento sumamente impactante cuando Jimena Grandinetti, una destacada periodista de su generación, compartió su historia de vida. En un relato sincero frente a la cámara, explicó las razones detrás de su decisión de dejar Canal 13 hace unos meses. Jimena comenzó abordando el desgaste emocional que experimentó después de muchos años trabajando en el área de noticias. Explicó cómo las noticias negativas pueden afectar profundamente el estado mental y emocional de una persona, dejando una marca en el alma. Sin rodeos, Jimena habló sobre la cultura de la productividad constante en la que se encontraba inmersa, donde la presión por generar contenido continuo era abrumadora. Comentó cómo esta exigencia constante eventualmente comienza a manifestarse en el cuerpo, advirtiendo que el cuerpo habla cuando se le ignora. La pandemia, sin acceso a información clara sobre su evolución y con familiares en grupos de riesgo, exacerbó su ansiedad. Jimena compartió cómo el miedo a la enfermedad para ella y su familia la llevó a un estado constante de angustia, agravado por la saturación mediática de noticias sobre muertes y contagios. Fue entonces cuando Jimena reconoció que comenzó a experimentar una crisis personal. Empezó a cuestionarse qué quería en la vida y cómo estaba afectando su salud mental. Este proceso de reflexión se intensificó en 2020 y culminó en su decisión de dejar Canal 13 a fines de 2023, después de un arduo proceso de reflexión y procesamiento emocional. La tensión y la presión constante en el trabajo eventualmente se tradujeron en ataques de pánico. Jimena recordó con dolor cómo su salud física y mental se vio afectada por estos episodios, describiendo síntomas como dolor en el pecho, entumecimiento en el brazo izquierdo y una profunda angustia emocional. Los ataques de llanto incontrolables se volvieron una parte regular de su día a día, y la alarma a las 4:30 de la mañana marcaba el comienzo de una jornada llena de lágrimas. Informe. Relajada. No, pero bueno, ponemos en contexto a la gente. Jimé hace poco en una nota con Mitre Live contó que la salida del noticiero un poco también había tenido que ver con que la estabas pasando mal. Exactamente, o sea, resumiendo es un poco eso, muchos años de trabajar en el área de noticias y bueno, ustedes saben, las noticias malas un poco van como penetrando en la mente, en el alma y bueno, yo en un momento ¿De inseguridad o con qué era lo que más sentías que te afectaba? En realidad fue como medio una mezcla de todo. Me parece que Laili lo explicaba perfecto y me siento como identificada con esto que decía, de que, viste, a veces no paramos un segundo porque nos enseñan a que tenemos que ser productivos todo el tiempo, ¿viste? Que tenés que estar generando cosas todo el tiempo, todo el día. Como esto, también venimos de la cultura de... Mi familia es de inmigrantes, mis viejos son hijos de inmigrantes, mi papá es italiano. Entonces hay que laburar, trabajar. Y en un momento no parás nunca y te empiezan a pasar un montón de cosas. El cuerpo habla. Y me parece que es fundamental tomar conciencia de eso y decir, che, ¿qué me está pasando? A mí puntualmente me empezaron a pasar algunas cosas durante la pandemia, en el 2020. ¿Ahí vos en qué estabas al aire, Jimé? Estaba al aire a la mañana en Arriba Argentinos, que con los Marcelo quiero mucho, les mando un beso enorme. Y después estaba de 10 a 14 con Martín, que lo tenía de productor, a tu marido. Sí. Y con Lobo, Guille Lobo y Lorena Maciel, que también los quiero mucho en TN. Y estuvo todo bien, todo bárbaro, pero... Imagínate, la pandemia, al principio no sabíamos nada. Todos tenemos familiares de riesgo, preocupación por eso. Yo tenía miedo, me agarró mucho miedo. Mira, no soy una persona miedosa en general, soy medio hasta un poco aventurera y loca en algunos aspectos, pero todo el tema de la pandemia, al no tener información sobre lo que estaba pasando, a mí me empezó a afectar por mi familia, por mí. Tenía mucho miedo. Nosotros, el primer día que Alberto Fernández habló y dijo cuarentena obligatoria, nos llegó un papel en taxi, mañana a la mañana, hay que arrancar como siempre. Claro, nosotros seguimos laburando. Sí. Yo lo viví como una bendición, pero entiendo que también muchos no. Para mí era una bendición recontra en comparación a un montón de otras personas y a la vez tenías como esa contradicción de que es una bendición, pero che, tengo miedo. ¿Qué te daba miedo por ahí por tu familia? Más que nada eso, y después en realidad me parece que estaba como asustada con todo y un poco esto de que nosotros estábamos muchas horas en el canal y yo escuchaba todo el tiempo, se murió 1, se murió 2, se murieron 3, se murieron 4, se murieron 5. Imagínate tener toda esa información todo el tiempo en la cucaracha.
y estar conectados todo el tiempo, aunque no estuviésemos saliendo al aire, porque eso quizás la gente no lo sabe, pero muchas veces nosotros estamos detrás de cámara, pero igual estamos conectados y estamos en contacto directo con todo lo que está pasando. Entonces, ahí empezó un poco mi crisis, que creo que tiene que ver con la edad y un montón de otras cuestiones. Era como una crisis existencial, ahí, puedo decir, hoy en día, porque ahí me empecé a preguntar, che, ¿yo qué quiero para mi vida? ¿Quiero estar acá? ¿No quiero estar acá? ¿Es más difícil cuando tenés que dejar de trabajar en la televisión? ¿Por qué te lo pregunto? Porque la gente por lo general proyecta que llegar a la televisión es como llegar a... Ya está, ya llegaste. Está buena tu pregunta, me gusta. Y poder decir, che, me tengo que bajar, no solo de ser productiva, de la televisión. Es heavy. O sea, a mí me llevó... Mira, te estoy contando que yo ya lo venía sintiendo en el 2020 y que tomé la decisión a fines del 2023. Con lo cual, mirá todo lo que lo tuve que procesar emocionalmente, que implica haber tenido principios de ataque de pánico durante la pandemia, ahí mismo, en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, en el trabajo tuve dos ataques. ¿Ya te había pasado o lo No, detectaste? nunca. No, fue ¿Querés ahí. contar? Porque digo, está bueno también porque hay mucha gente del otro lado que, Claro. que siempre dicen, no sé si lo que viste como... A mí me daba vergüenza, soy un poco como vergonzosa, aunque no parezca, porque siempre me vieron recontra caradura en cámara, qué sé yo. A veces cuando se trata de mi vida íntima y personal me da como cosa contarlo, ¿viste? Pero charlando con la producción y todo, dije, no, está bueno compartirlo. Sí. Un poco, Juan, le agradezco a Juan Echegoyen también del live de Mitre, que ahí salió un poco todo, y le dije, che, Juan, sí, te lo voy a contar, porque la verdad es que a muchas personas le puede pasar. Síntomas tuve un montón, dolor de pecho, presión en el pecho, que se me duerma, como decía Lali, el brazo izquierdo, entre otras cosas. Sudoración. Sí, y mucha angustia, que no me daba cuenta hasta que un día explotaba y eran ataques de llanto imparables. Te daba por llorar, no por ataques de ira. ¿En la misma, mismo noticiero? Sí, o de en la tu nada. casa? Muchas veces, o sea, hay muchos de la producción que se deben acordar que durante la pandemia 2 veces yo me tuve que salir del estudio o ahí en el pasillo, en camarines, digo, como me han pasado situaciones. Yo soy recontrasensible también, en el noticiero me decían la hipersensible, de hecho, y no me parece algo feo, sino como que yo lo sentía como un halago. Y vos tenías que racionalizar el síntoma. Vos, más allá de que era físico, vos tenías que decir, no, lloré, me angustié ¿qué es lo que decías para el exterior? No, en ese momento les decía que no sabía qué me estaba pasando. Bien. Suerte que siempre estuve acompañada, en ese momento tenía un psicólogo y él me acompañaba y yo lo llamaba y le decía, che, me está pasando esto y qué sé yo, pero respecto a tu pregunta, es verdad que es más difícil bajarse del tren televisivo, por así decirlo. Porque la tele, bueno, yo estoy recontra agradecida de todo lo que he aprendido en estos años en TN, en Canal 13, los requiero, los amo, quedamos en re buena onda, incluso con posibilidades de hacer cosas en conjunto. Y estoy como muy tranquila con mi decisión, porque también lo decía creo que Mario Pergolini en el informe, hay un momento que te agarra tanta angustia. Por suerte yo no llegué ni a ataque de pánico ni a depresión, o sea, no toqué fondo. Pero sí hay una cosa que te agarra, que es como una angustia. De repente, no sé, en un momento a mí me sonaba la alarma a 4:30 de la mañana y yo lloraba. En ese momento. Sí, en ese, te digo, desde la pandemia hasta el final. Digo, me pasó en varios momentos. Ahora, vos se decís, destapó la pandemia. esto lo empezás a sentir en el 2021. En 2020, sí. Y lográs hacer algo con eso en el 2023. A mí me parece maravilloso que estemos hablando de salud mental, porque es la nueva pandemia, la salud mental. ¿Sabes que sí? Y cada vez que un artista logra contar algo de esto, ayuda a un montón de gente. Ahora, más allá de correrte la pantalla, que es una decisión enorme y dificilísima, porque se juegan un montón de cosas ahí. Y no es definitiva. Por tampoco, supuesto, obvio. nada es definitivo, pero ¿hubo algún otro tipo de tratamiento? ¿Hubo medicación? ¿Cómo Yo hago de acompañaste? todo. Yo soy recontra, capaz tampoco se sabe, soy recontra espiritual, hago miles de terapias alternativas, de constelaciones familiares, registros akáshicos, homeopatía, tomo flores de Bach. ¿Se dice de Bach? Lo aprendí hace poco, no es Bach. Y nada, bueno, de todo. Por suerte, digo, me linkeo mucho con las cosas más naturales. Me linkeo, porque uso esa palabra. Pero bueno, me relaciono mucho con lo natural porque... Está bien, cada uno pero hubo también algo que encuentra Cada lo que... uno con lo que le Seguro. sirve, por supuesto. Pero Sí, hubo yo soy algo un que poco te más hippie, definió. ponele. Hubo un momento que dijiste, bueno, elijo por mí, elijo, me corro de acá. O sea, hubo un momento que decís, no sé si fue la gota que rebalsa el vaso, o el momento que vos decís, hasta acá llegué. ¿Cuál fue ese momento? Creo que toda esta crisis existencial de la que venía hablando, de decir, che, ¿qué quiero para mi futuro? ¿Con qué sueño?
estoy alineada con mi sueño o no tanto. Y quizás me metí en la máquina y seguí. Y un poco me parece que me venía pasando eso porque es muy importante cada tanto, si uno puede, ¿no? Si tenés un lugar privilegiado para preguntártelo. Hay gente que no puede, pero yo me pregunté, che, ¿lo estoy sintiendo, lo estoy haciendo con amor esto o ya no? ¿O ya estoy en piloto automático? Y un poco me pasó que ya estaba en piloto automático y no me estaba pasando nada, ¿viste? Y me sentía marchitarme. Y no tiene que ver con el entorno, para mí, tanto, no tiene que ver con los otros, digo, ni con mis compañeros, que siempre fueron un amor y los quiero mucho, sino que era algo interno que me estaba pasando a mí y me costó un montón también aceptarlo y decir, che, bueno, me está pasando esto, doy un paso al costado, porque como decía recién Angie, la familia te empieza a decir, la familia, los amigos, que con amor. Pero ¿cómo vas a renunciar? ¿Pero cómo? O sea, estás en uno de los mejores canales del país. Claro. Sí, lo sé, soy consciente, me está costando un montón. Ayúdame, o sea, abrazame, acompáñame en esta, no me sueltes la mano. Yo tuve muchas charlas con mis viejos, que los amo y les mando un beso enorme, diciéndoles, vengo sintiendo esto, estoy por tomar esta decisión. Casi doy un salto a venir.